Bueno, mi formación dentro de las artes visuales comienza en la Escuela Elemental de Artes Plásticas. Yo estaba en sexto grado y cuando nos traían al museo realmente era algo mágico, era maravilloso, ¿no? Ver en físico las obras que nos mostraban en el aula, en diapositivas y tal, era algo maravilloso, ¿no? Siempre me llamó la atención la obra de la vanguardia, ver las obras en físico, esas obras que habían realmente revolucionado la plástica cubana en su momento. Y después me pasó algo interesante, que muchos de los compañeros que habían estudiado conmigo, cuando se renueva el museo, la colección ya más contemporánea, de los 70, 80, realmente el museo coge otra dimensión, ¿no? Y obras muy interesantes como las obras de Elso Padilla, de Flavio García-Díaz, de compañeros que estudiaron conmigo como Ciro Quintana y muchos otros, me hace un espacio paradigmático el museo, ¿no? Muy especial. Y en alguna forma muy familiar también, ¿no? Muy cercano. La primera vez que expuse acá en el museo fue en el primer Salón de Arte Contemporáneo. Fue alrededor del año 94 más o menos, era el fragmento de un grupo de piezas que se llamaba Como te cuento mi cuento, y recuerdo que fue una de las 8 menciones que se dio en ese salón. Coincidentemente, años después, la pieza forma parte, yo le solicito al museo porque consideraba que era una pieza que incluso ya había estado acá, que tenía una valía dentro de mi obra, y los especialistas apostaron por la pieza, le interesó y se efectuó la donación. Después la pieza fue expuesta en la 13ª edición de la Bienal de La Habana, en el acápite que era sobre la historia. Y es una pieza que ha tenido con el museo una relación muy especial. De hecho, esta pieza que tengo a mi lado formaba parte de aquel embrión, Como te cuento mi cuento, porque era un proyecto muy amplio, muy grande, y es una pieza a la que voy a cada rato. Es una pieza que su génesis está en el 94, justamente también. Y es una historia que viene del propio Génesis, o sea, del barro venimos, justamente, todas las culturas primarias hacen alusión a la formación del polvo, del hombre que viene del barro y hacia el barro va, ¿no? Y habla también de cómo cada quien tiene que modelarse, tiene que forjarse, hacerse, ¿no? Y constantemente rehacerse. Después cerca del 2000 hice otra versión de la pieza, ya como era yo en ese momento, y esta otra ya actual, que justamente la tesis de que constantemente hay que estarse renovando. Incluso ahora la migración es muy fuerte, las personas se trasladan hacia otros lugares donde tienen que comenzar vidas nuevas, y justamente reafirma la idea esta de que hay que constantemente estarse modelando, estarse reinventando, ¿no? Hay una pieza que forma parte de esta exposición que todavía está en proceso, se llama El descanso o el cansancio de la República, donde la escultura de la República del Museo del Capitolio Nacional la muestro yacente sobre la escalinata. Es una instalación, la pieza es de bronce. O sea, a mí me interesaba cuando
me convocan a esta exposición, digamos, el pie forzado era el material como portador de contenido en la obra, ¿no? De ahí que esta pieza me pareció ideal, porque justamente es una pieza de barro y alude con toda fuerza al material, o sea, es imprescindible que sea en barro, ¿no? En este otro caso, la pieza era inevitable que fuera en bronce justamente para que tuviera toda la carga digamos, del referente original, ¿no?